Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí y acompañarnos a esta mesa redonda o a esta mesa en la que va a intervenir pues, nuestro amigo y colaborador Rafael Fraguas para hablarnos de la Ley de Memoria Democrática frente al revisionismo. Yo creo que no es necesario que le presente, porque yo creo que todos lo conocéis, ¿eh? Pero sí que voy a dar un dato que creo que ya no es tan conocido en relación con el vínculo que puede tener con nosotros, en concreto con la Fundación Francisco Largo Caballero. Y es que su hermano, Enrique, fue el primer director de nuestro archivo documental y el que trajo desde Toulouse el archivo de la UGT y que pasó a formar parte luego de la Fundación Francisco Largo Caballero. Entonces, para nosotros siempre Rafael es una persona querida y admirada. Bueno, me ha dicho Isabel que tengo que hacer como una presentación relativamente breve. La voy a hacer un poco pues, contando cuáles son ya los logros de esta ley de memoria democrática que han pasado ya 2 años de la aprobación de la misma, ¿no? La ley 2022 de 19 de octubre. Podemos decir que han sido 2 años de avances en el desarrollo de todos y cada uno de los principios internacionales de los derechos humanos que vertebran la ley. Verdad, justicia, reparación y deber de memoria como garantía de no repetición. Es una ley que ha situado desde el primer momento a las víctimas como centro de la acción pública y su entrada en vigor trajo consigo la declaración de ilegitimidad y de ilegalidad de los tribunales de excepción franquistas y la nulidad de las sentencias que dictaron por motivos políticos o ideológicos y asimismo ilegal a la dictadura franquista. Entre las acciones de reconocimiento de las víctimas desarrollada pues podemos citar la celebración del anual de actos de Estado, como el Día de las Víctimas del Golpe Militar, la Guerra y la Dictadura, que se conmemora el 31 de octubre, o el Día de Homenaje a las Víctimas del Exilio, que se realiza todos los 8 de mayo. También se han impulsado múltiples exposiciones, congresos, publicaciones en reconocimiento del papel activo que tuvieron las mujeres españolas en la vida intelectual y política y en la defensa y en la conquista de los valores democráticos y de los derechos fundamentales. En relación con el cumplimiento del derecho a la verdad de las víctimas y la sociedad en general, que la ley establece, se han producido avances significativos, como se señala por parte de la Secretaría de Estado, y en concreto pues la ejecución del primer plan cuatrienal de exhumaciones, con el que se han movilizado más de 200 millones de euros y llevado a cabo más de 600 actuaciones. Hay que sumar a ello los trabajos realizados en la cripta del Valle de Cuelgamuros para la exhumación de 166 cuerpos de víctimas que han sido reclamadas por sus familias. El Banco Estatal de ADN de víctimas de la guerra y la dictadura ya dispone de un software de gestión que permite integrar perfiles de ADN de múltiples laboratorios y realizar búsquedas sistemáticas con restos procedentes de la exhumación de fosas comunes de personas desaparecidas y ayudar así a la identificación genética de los restos. Hay una labor importante que también la ley obliga y que se está llevando a cabo, que es la realización del registro y del censo estatal de víctimas. Está también disponible en la web del Ministerio de Cultura un censo de fondos documentales para la memoria democrática como una sección específica del censo de bienes integrantes del patrimonio documental. Desde la perspectiva de la garantía del derecho a la investigación de las violaciones de los derechos humanos ocurridas con ocasión de la guerra y de la dictadura hasta la entrada en vigor de la Constitución española, ya está funcionando la oficina de la fiscal de sala en materia de derechos humanos y memoria democrática para la investigación de los hechos que constituyan violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, que es también parte esencial de los procesos de localización, búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura. Es reconocido también el derecho al reconocimiento y a la reparación integral por parte del Estado a las víctimas de la guerra y de la dictadura. Y se han llevado varias o múltiples actuaciones. En estos 2 años, más de 600 declaraciones de reconocimiento y reparación
personal a víctimas que contienen tres elementos fundamentales: la consideración de víctima, la declaración en su caso del carácter ilegal e ilegítimo del tribunal que condenó y la radical nulidad e ilegalidad de la sentencia que impusieron. Se ha establecido la regulación para crear tres comisiones técnicas que prevé la ley, como es la Comisión de Trabajo sobre Memoria y Reconciliación con el Pueblo Gitano en España, la Comisión Técnica para la elaboración de un estudio de medidas de reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra y la dictadura, y la Comisión Técnica para el estudio de los supuestos de violación de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia entre los años 1978 y 1983. Se ha avanzado también cualitativamente en la realización de la auditoría de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura, con el trabajo de un equipo de investigación pionero en la investigación española sobre las incautaciones de bienes y el impacto de la Ley de Responsabilidades Políticas. En el marco del deber de memoria democrática, que persigue preservar la memoria colectiva de los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismos, y así evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la guerra y la dictadura puedan volver a repetirse, se han llevado a cabo también distintas iniciativas. Ya se dispone de los reglamentos de ordenación de enseñanzas mínimas de la ESO y del bachillerato para la inclusión de la memoria democrática en el sistema educativo español. Este era un déficit muy grande que veníamos arrastrando en toda esta etapa democrática. Por lo tanto, es muy importante que esto se pueda llevar a cabo. Se ha realizado también, a través de un convenio con la Fundación CIBES, la actualización científica, didáctica y pedagógica en los planes de formación inicial y permanente del profesorado. Y se han publicado una serie de guías didácticas que, bajo el título Hacer Memoria, analizan biografías de personas, acontecimientos y efemérides significativas relacionados con la memoria democrática. Hay que recordar que también fueron exhumados los restos de Queipo de Llano y del auditor de guerra Borquedecina de la Basílica de la Macarena. Y el 24 de abril del 23, los restos de José Antonio Primo de Rivera del Valle de Cuelgamuros, en cumplimiento también de la Ley de Memoria Democrática. Se han retirado las respectivas medallas al mérito al trabajo concedidas a personas que participaron activa y destacadamente en la represión tras el golpe de Estado del 36. Y es también accesible ya el inventario de lugares de memoria democrática en la página web del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, donde ya están inscritos el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, el Valle de Cuelgamuros y el Panteón de España. Además, y recientemente, se han incoado y actualmente están en tramitación la desbandada, la antigua prisión provincial de Murcia, la antigua cárcel de Carabanchel, la antigua sede de la Dirección General de Seguridad en Madrid o la tapia del Cementerio del Este en la Almudena. También se han establecido en el extranjero otros dos lugares de memoria, uno muy significativo para los españoles que se tuvieron que exiliar en México, como es el Ateneo Español en México y el Jardín de la Nueve en París. Todo ello sin olvidar que se han llevado a cabo importantes actuaciones de carácter institucional imprescindibles para una adecuada articulación de las políticas públicas de memoria democrática. Se ha creado el Consejo Territorial de Memoria Democrática como órgano de cooperación entre las administraciones públicas para la articulación de la política de memoria democrática, y se ha impulsado y reconocido el papel del movimiento memorialista, además con el programa anual de ayudas para favorecer sus aportaciones mediante actividades de memoria democrática. También se está poniendo en marcha el Consejo de Memoria Democrática, órgano de participación del movimiento memorialista. Esto saldrá en breve mediante un Real Decreto que parece que está en avanzado estado de tramitación. Bueno, con independencia de todo esto, hay que destacar que la Ley de Memoria Democrática se ha constituido en estos momentos en una garantía de aplicación de las políticas de memoria democrática. Y como hemos podido observar, con la estrategia puesta en marcha por el Partido Popular de impulso de iniciativas legislativas en distintas comunidades autónomas para la derogación de la normativa propia de recuperación de la memoria democrática en sus respectivos ámbitos territoriales. Así, en Aragón, en la Comunidad Valenciana, se aprobaron leyes ya en ese sentido.
esas que llaman de concordia. Otras tienen también iniciativas en trámite parlamentario, era el caso de Baleares, que sabéis que se ha retirado recientemente, y de Cantabria. En Castilla y León se tramitó, se debatió en las Cortes, pero no superó el trámite de toma de consideración. En todos estos casos, las iniciativas tienen una finalidad análoga, que no es otra que el aniquilamiento de las políticas de memoria democrática, la desprotección de las víctimas de sus derechos de verdad, justicia y reparación enraizados en las normas internacionales de derechos humanos, el blanqueamiento del franquismo equiparando regímenes totalitarios con los democráticos y, en suma, el olvido de las violaciones de los derechos humanos durante la guerra y la durísima represión de la posguerra y la dictadura franquista. Todo ello con la excusa de una pretendida y mal entendida, como decía, concordia. Sin embargo, la Ley de Memoria Democrática garantiza la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, y todo ello constituye una garantía para que la memoria democrática y sus principios de verdad, justicia, reparación y el deber de memoria como garantía de no repetición tengan plena vigencia en todo el territorio nacional. Bueno, pues a partir de ahora la palabra es de Rafael. Muchas gracias, Almudena, y muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, el tema del que yo quiero conversar con ustedes hoy es el tema del revisionismo de la memoria. Es decir, la existencia de un plan realmente vertebrado, pensado, para deslegitimar la memoria histórica y la memoria democrática, porque forma parte de un diseño, bueno, muy elaborado, muy vertebrado, que tiene unos precedentes ideológicos que creo que es importante que indaguemos sobre ellos, ¿no? Bueno, este es un fenómeno de una gran actualidad en el mundo del pensamiento y se trata, como les decía, de un fenómeno teledirigido por algunos intelectuales de la derecha europea, española y estadounidense. Extracción ideológica plural. O sea, hay conservadores, son nacionalistas, etnicistas, colonialistas y neofascistas. Más o menos este es el arco que está embarcado en el revisionismo del tema de la memoria. Tiene por finalidad elaborar y proyectar un nuevo relato consistente en la reescritura de la historia en una clave ideológica reaccionaria, involutiva, antidemocrática. Y tiene el propósito fundamental es yugular la hegemonía discursiva, ética y política surgida desde la izquierda progresista y socialcomunista en la guerra cultural que se libra señaladamente en Europa y Estados Unidos desde las postrimerías del siglo XIX y más acentuadamente desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El teórico que ideó esta y perfiló los contornos de la guerra contra la hegemonía cultural de la clase dominante fue el líder comunista Antonio Gramsci, que ustedes conocerán. Entonces la conceptualizó como una parte integrante el tema de la guerra por la hegemonía cultural, como parte integrante y necesariamente complementaria de la lucha de clases encaminada a la conquista del poder político por la clase obrera, asalariada, por sectores mayoritarios de la sociedad. De sustancia estrictamente ideológica, la guerra cultural en la teorización gramsciana se propone completar culturalmente la lucha política y democrática por el poder, disolviendo la dominación de la clase dominante que es capaz de imponer sus fórmulas de entender y vivir la vida a través de una premeditada alienación. Como saben ustedes, la alienación es un concepto que fue desarrollado Hegel y también por Feuerbach y por Marx. Entonces, se trata de imponer la ideología de la clase dominante a las clases subalternas, las clases desprovistas de poder. Entonces, preciso recordar aquella frase, si ustedes recuerdan, del ámbito marxiano, que la retoma Gramsci también: la ideología dominante es la ideología de la clase dominante. Ese poder que tienen las clases dominantes para imponer sus concepciones del mundo, sus estilos de vida, etcétera, a otras clases subalternas, es un fenómeno crucial para entender este problema también de la memoria, como explicaré. Bueno, la desmemoria, como ven ustedes, es muy funcional a la clase dominante, vertebrada hoy por el capitalismo financiero. Si se fijan ustedes, el capitalismo industrial, en cierto modo, ante un temor a la socialización y comunistización de Europa occidental, pues el capital industrial transigió
pactó con los sindicatos, se vino a acuerdos, se vino a poner algunos mimbres para el llamado estado de bienestar. Pero cuando este capitalismo, que como saben ustedes, no puede parar y tiene que ir a estadios superiores de explotación, cuando se transforma este capitalismo industrial en capitalismo financiero, ya la democracia, ya el diálogo con los trabajadores ya no interesa. Ya no interesa que el Estado regule las pautas, como durante el estado de bienestar, que regule ciertas pautas de los movimientos de capital, sino que lo que quiere es fundamentalmente deshacerse de la presencia estatal, de la esfera de la vida pública, la Öffentlichkeit que decía Habermas, tiene que desaparecer, que tiene que reducirse al mínimo para dar paso a este capital financiero que no necesita para nada la democracia y se convierte realmente en un enemigo enormemente poderoso y potente contra las reivindicaciones de la clase trabajadora, de la clase empleada, de los asalariados en general. Entonces, esta desmemoria, es decir, el que no tengamos conciencia de nuestra historia, de nuestro pasado, de la lucha, etcétera, es funcional a este capitalismo financiero. Porque previamente lo que ha hecho este capitalismo financiero ha sido desmantelar el Estado. Los estados en la transición de la posguerra mundial en Europa transaron con el capital también, empezaron a desproveerse de atributos vinculados a la defensa, incluso a la policía, etcétera. Empezaron a privatizar funciones estatales habitualmente asignadas plenamente al Estado. Entonces el Estado se ha ido, en cierto modo, deteriorando, perdiendo sus funciones y dando paso a una estatalización de las corporaciones, una estatalización de las grandes multinacionales, por ejemplo, que son prácticamente las que rigen ahora el mundo, ¿no? Tienen una fuerza extraordinaria, tienen productos interiores brutos superiores a los que tiene cualquier estado de talla media, etcétera, ¿no? Bueno, volviendo a Gramsci, Antonio Gramsci, este filósofo que tenía un origen liberal, por cierto, hay que decirlo, inicialmente, pero luego lo trastoca y se convierte en uno de los grandes referentes del comunismo y del socialismo a escala europea y mundial. Pues va a completar su concepción sobre la lucha contra la hegemonía de esos valores que el capital financiero está incluso imponiendo hoy, y esta lucha contra la desmemoria de la explotación del capital a través de la extensión de la conciencia y de la figura del intelectual orgánico. El intelectual orgánico es aquella persona dedicada al pensamiento que abandona sus posiciones de clase y se involucra en la lucha de los trabajadores por el progreso social, por la justicia, por la reparación, etcétera. Entonces, con el tiempo, el Partido de los Trabajadores y los sindicatos, vamos, se van a convertir también en el intelectual orgánico colectivo, ¿no? Bueno, a grandes rasgos, contra la memoria histórica en clave democrática reivindicada en España por la izquierda, el empuje del revisionismo de la derecha es muy fuerte. Hoy es especialmente intenso. Y hoy se encuentra en boga. Y suele coincidir esta irrupción, por así decirlo, de los movimientos revisionistas con el alumbramiento o el afloramiento o la emergencia a la superficie de movimientos de involución autoritarios, totalitarios, etcétera, ¿no? Hay que tener en cuenta que una cosa es revisar y otra cosa es el revisionismo. O sea, revisar la historia. Por ejemplo, nosotros que estuvimos, nuestras generaciones, estuvimos durante décadas sometidos a un discurso oficial de lo que había sido la historia de nuestro país, la historia inmediata, sobre el tema de la guerra civil, de la que se hablaba poco, por cierto. Entonces, sí teníamos derecho a revisar esa historia, porque era una historia impuesta por la coerción estatal contra las clases mayoritarias de este país, ¿no? Pero el revisionismo es otra cosa, este fenómeno ideológico. Nosotros, en cierto modo, partíamos de un deseo de conocer la realidad con datos, o sea, científicamente, fundadamente, pero el revisionismo parte ya de una concepción no revisable, por así decirlo, sino una concepción ya ideológicamente trucada, ideológicamente, y es una concepción ideológica siempre reaccionaria, involutiva, antidemocrática, ¿no? Entonces, se trata de que el resurgimiento de este revisionismo de derecha, el otro día, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes que
un diputado de Vox hizo una apología verdaderamente vergonzosa y ominosa de lo que había sido el franquismo, olvidándose de la cantidad de sufrimiento que ese régimen durante 40 años causó en nuestro pueblo. Entonces, están en ello, están en ello. Lo que quieren es legitimar su supuesta llegada al poder. Porque, como ustedes saben, en términos políticos, la política se tiene que consolidar obligadamente siempre mediante una legalidad y una legitimidad. Como no tienen legitimidad, porque es absolutamente ilegítimo el proceso histórico de nuestro país, donde un nuevo poder se alza hacia la rectoría de la sociedad por la vía de las armas, por la vía de un conflicto tremendamente duro, cruel, que dura 3 años, pero se prolonga durante una posguerra tremenda durante 40 años. Es decir, no hay posibilidad de legitimar aquello, ¿no? Pero evidentemente necesitan legitimarlo. ¿Cómo? Mintiendo, alterando la memoria, impidiendo que la memoria florezca desde una perspectiva objetiva, neutral, científica, y imponiendo ya un registro ideológico de partida. Entonces, o sea, el pensamiento revisionista precisa borrar del escenario la conciencia de aquellos elementos objetivos, hechos históricos, fundados, probados, documentados, que permitían acreditar una interpretación cabal de lo que había pasado en nuestro país. Fíjense ustedes una cosa muy curiosa. Como quiera que el régimen franquista se daba cuenta ya que empezaba la etapa de sus propios estertores, en el año de 1968 se sacan de la manga una ley de secretos oficiales que presenta una particularidad extraordinaria. Es la única ley en el mundo de secretos oficiales que no tiene plazos de desclasificación. O sea, en términos en román paladino, que hay secretos eternos, perpetuos en nuestro país. Es decir, somos condenados por esa ley a mantenernos en la minoría de edad a la hora de conocer nuestros propios problemas, nuestra propia historia, etcétera, ¿no? Pues esto es vigente aún hoy. Hay una proposición no de ley del Partido Nacionalista Vasco que no acaba de prosperar. Ha sido aplazada aproximadamente unas 15 veces que yo recuerde, demorada el plazo en el cual se... y bueno, últimamente ya se tomaron cartas en el asunto y hay un proyecto con una serie de plazos de desclasificación bastante excesivos, pero bueno, por lo menos hay plazos, no era la situación anterior. Esto se tendrá que procesar parlamentariamente y llegar a... Pero hemos estado sometidos a esa amnesia forzada, impuesta, fascistoide, de desconocer nuestro propio pasado, nuestra propia historia. Eventos como episodios como el 23F, por ejemplo, la guerra en IFNI, el colonialismo en Marruecos, el problema de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, porque estuvo como secreto, vamos, como secreto reservado durante tantos años lo de Guinea. Bueno, pues yo tuve la ocasión en mi tesis doctoral de estudiar el secreto de Estado en nuestro país y ver algunas cosas que si me da tiempo les puedo contar y que me gustaría naturalmente que ustedes me comentaran lo que se les ocurra. Bueno, entonces hay que eh, esa interpretación cabal de los sucesos de lo que pasó en nuestro país y tal, no es posible si no es reencontrándonos con la memoria. Pues el esfuerzo que se ha hecho por parte de los memorialistas en nuestro país es extraordinario porque ha sido a contrapelo y a contramano de esa ley vigente todavía de secretos oficiales que rige ese mundo, el mundo donde se desenvuelve la razón de Estado, los secretos de Estado, los servicios secretos, las agencias de inteligencia, etcétera, ¿no? Que tanto tienen que ver en la administración, en la gestión de la razón de Estado, ¿no? Entonces, la dictadura franquista tiene en su haber miles de republicanos y republicanas fusilados que todavía están en las cunetas. Se calcula, en un cálculo, en cierto modo, limitado, que hay aproximadamente todavía 106.000 españoles y españolas metidos en cunetas, en fosas comunes, etcétera, ¿no? 106.000. Claro, es el tiempo que ha pasado desde que tenemos democracia y eso todavía sigue. Bueno, pues estas dos leyes, la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática,
ciertamente un poco rezagadas, pero bueno, más vale tarde que nunca, han intentado poner y han columbrado, han hecho cristalizar dos normativas muy importantes, muy interesantes, para empezar a zanjar este gran problema, que es un problema de desmemoria que sufría nuestro país. Luego nos explicamos o nos preguntamos, bueno, ¿por qué este apoliticismo en nuestro país, ¿no? Bueno, el apoliticismo y la falta de cultura política en nuestro país, incluso por dirigentes políticos, viene de esta desmemoria impuesta de esa forma. Hay que, o sea, no debemos, en mi opinión, constatar exclusivamente los efectos de las cosas, sino ir a las causas, ¿no? Y la causa de esa desmemoria, de ese apoliticismo tan nefasto, de ese todos son iguales todos los gatos son pardos en política, la política, ahora están hablando, hablaba yo el otro día con mi amigo Antonio Chazarra sobre el tema valenciano y los de Vox dicen que son el pueblo, que no quieren a la política. Bueno, ¿ustedes qué están haciendo en el Parlamento? ¿Ustedes no están haciendo política o a qué se dedican? ¿A qué vienen aquí, no? Por ejemplo, ¿no? Pues era una observación muy inteligente como todas las que Antonio hace, ¿no? Entonces, el asunto de la memoria democrática se basa fundamentalmente en esa comprobación objetiva de los hechos que se han sustanciado en la historia de nuestro país. Bueno, hay que también salir al paso de que en ese relato revisionista se habla de que quienes estamos por reivindicar la memoria democrática e histórica de nuestro país somos guerra civilistas, queremos resucitar el odio, el rencor, en fin, toda la batahola de estupideces que dice la derecha en este país, ¿no? Que parece que hay no sé, es decir, yo no, estudiando muchos modelos políticos, yo, en fin, como corresponsal de guerra también he viajado bastante, he conocido muchos regímenes. Yo no he visto una clase, una derecha tan inculta, tan analfabeta y tan, diría que voluntariamente subnormal, ¿no? O sea, voluntariamente subnormal como la que tiene este país. O sea, no nos merecemos una derecha como esta. Ojalá en este país hubiera una derecha democrática, capaz de dialogar, capaz de consensuar, capaz de avanzar algo. No, no. Estos son, o están apoyados por el narco o por su propia corrupción, ¿no? Estos son hechos objetivos, es decir, miremos las hemerotecas y veamos de dónde viene cada cual. Entonces, de lo que se planteó es fundamentalmente esta derecha, hablo de la dirección, naturalmente, no del votante, que bueno, es conservador y tiene todo el derecho a serlo, ¿no? Pues ¿qué se planteó? Se planteó borrar sus raíces históricas también, se planteó borrar sus raíces ideológicas en el franquismo. Y, pues de ahí viene, ¿no? Entonces, ¿por qué borrarlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Qué pasa? ¿Que se avergüenzan? Tendrán razones para ese avergonzamiento, ¿no? Bueno, contrariamente también a todos los argumentos que están utilizando estos revisionistas, que tienen sus precedentes. Recuerdan ustedes a Ricardo de la Cierva, que en el mundo de la progresía se le llamaba Richard Capra. Bueno, Ricardo de la Cierva, Gonzalo Fernández de la Mora, eh, últimamente ya de forma más reciente César Vidal, Pío Moa, Cayetana, la famosa Cayetana también es revisionista. En fin, hay varios ejemplares, ¿no? de este tipo de supuesta filosofía política, ¿no? Que dice que no, que Franco fundamentalmente pues lo que quería era la reconciliación nacional. Bueno, para ilustrar solo un poquito y tal. El famoso Valle de los Caídos, hoy denominado Valle Cuelgamuros, nombre por cierto bastante extraño, porque nadie cuelga un muro. Al parecer el nombre inicial era Cuelgamoros, porque hubo una batalla en la Edad Media donde hubo mucha mortandad de los sarracenos. Bueno, pues en ese valle el régimen intentó decirnos, a posteriori, cuando ya estaba construido, con presos políticos, eh, con trabajo forzado, trabajo medio esclavo, en fin. Intentó decirnos que era, claro, era un símbolo de reconciliación. Bueno, pues no. Es decir, personas que trabajaron en su construcción como técnicos y tal, en varias fuentes, me dijeron que esto obedecía, y también gente vinculada también al patrimonio nacional. Me dijo que esto fue un acuerdo con los norteamericanos. Los norteamericanos estaban negociando el tema de las bases, aprovechando el anticomunismo de Franco,
estaban aprovechando el tema de las bases para plantear, decir, bueno, no vaya a ser que Franco sea derrocado y nos quedemos sin acuerdos con España. Por consiguiente, queremos un gesto vuestro hacia los republicanos. Cuando la cruz se construye es solo para los caídos del Frente Nacional, del bando nacional, y se pacta con los norteamericanos y bueno, pues sí, vamos a tener un gesto, vamos a tragar, porque nos interesa que nos metan en el club de la Guerra Fría, ¿no? Que es lo que hace Eisenhower con el abrazo que da aquí en España, pues lo mete, ¿no? Esto es un pequeño ejemplo, ¿no? Para que ustedes se vayan haciendo una idea de todas las falsedades a las que hemos estado sometidos durante tantísimos años, ¿no? Bueno, frente a estas impugnaciones y acusaciones de guerra civilismo por parte de la izquierda por reivindicar la memoria, pues hay que oponer evidentemente que de guerra civilismo nada. Lo que se trata es de buscar la verdad en la medida de lo posible, en la medida del respeto a los contextos. Es decir, yo recuerdo una frase muy interesante de Marco Sano, un famoso poeta comunista que se pasó 23 años en la cárcel, que dijo sí, que evidentemente había habido exacciones en los primeros meses de la guerra civil por parte del área republicana. Las hubo, evidentemente. Hubo crímenes en Madrid, en provincias, se mató a sacerdotes, a religiosas. Dice, pero no es lo mismo 6 meses de descontrol hasta que se hace cargo de una policía y unas fuerzas armadas mínimamente organizadas en el área republicana. No es lo mismo eso que 40 años de represión de la posguerra. No es lo mismo. No todos los gatos son pardos, no vale todo, no todo es lo mismo. Entonces me acuerdo de esa frase porque siempre me ha quedado un poco en la memoria. Creo que es verdad. No podemos, en aras a simplificar, ¿no? Nuestra historia decir, no, es que todos hicieron lo mismo. No, se hizo lo mismo en una temporada. Luego, los 40 años de represión, con esos 106.000 como poco ejecutados y muertos indignamente en fosas comunes y tal, no es lo mismo una cosa que otra. Bueno, pues el franquismo, la dictadura, durante la prolongada posguerra, lejos de facilitar la reconciliación de los españoles, como proclama de viva voz el revisionismo, implicó la perpetuación de un designio aniquilador y exterminador del universo republicano en su conjunto, político, ético y cultural. No nos olvidemos del medio millón de familias que tienen que salir de este país, del exilio, ¿no? No olvidemos. Entonces, para imponer la desmemoria en nuestro país y acreditar, naturalizar al régimen, Franco contó con una ayuda inestimable de la Casa Blanca, de los Estados Unidos de América. ¿Cómo? Pues de muchas formas. Primero con el famoso abrazo de Eisenhower, que viene aquí y abraza a un dictador que ha luchado, ha mandado españoles a luchar en el bando de los que han asesinado a miles de soldados norteamericanos en los frentes europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces viene aquí Dwight D. Eisenhower, denominado Ike o Ike, y lo abraza. Y entonces lo homologa y lo naturaliza. Pero para que esto no quede prácticamente en la superficie, dice, hombre, ¿por qué no echáis mano de nuestro aparato de propaganda mejor? Bueno, Hollywood, Hollywood. ¿Cuántas películas recordáis que haya habido sobre el nazismo en Hollywood? Cientos, cientos. ¿Cuántas películas recordáis que haya hecho Hollywood sobre el fascismo español, del franquismo? ¿Por quién doblan las campanas? Y otro. Oh, frente a las cientos de películas que Hollywood. Hollywood inicialmente tuvo un papel muy importante, como sabéis, en la caricaturización del hitlerismo, ¿no? ¿Os acordáis del Gran Dictador, por ejemplo, aquella película? Era, o sea, una ridiculización absoluta de lo que era Hitler, lo que significaba y todo eso. Bueno, pues ese papel empieza a cambiar cuando terminan las alianzas que llevaron a la victoria aliada durante la Segunda Guerra Mundial, al terminar. Entonces ya los malos es el este, son los comunistas, en fin, todo aquello. Entonces se necesita eso, naturalizar aquí a Franco porque va a formar parte del club de la Guerra Fría, es decir, de la alianza
occidental en esa lucha de titanes entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Entonces, claro, aquí en nuestro país, en los años 50 ya se llena de actores famosos y actrices. No todo Hollywood desfila por aquí, ¿no? Algún productor también curioso. Eh, por ejemplo, Samuel Bronston, ¿os acordáis, no? Todo eso viene muy bien al régimen, porque hace ver que no es para tanto, no es para tanto. La represión, no es para tanto todo el dolor causado, no es para tanto una guerra civil persistente, 40 años, que era la conciencia que tenía. El problema es que, claro, también la clase trabajadora y las clases medias progresistas pues se organizaron y dieron un poquito de guerra, tanta como para imponer una transición que no vino por arriba, sino que vino en función de que la calle estaba en carne viva, ¿no? El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento vecinal, el movimiento feminista, paleofeminista, incluso curas progresistas, etcétera. Durante un proceso que abarca desde el año 63, con las primeras huelgas de Asturias, hasta el año 75 mismo, cuando muere el dictador, no ha parado la calle en este país de estar exigiendo cambios por las libertades, por la democracia, etcétera, ¿no? Entonces, luego nos han contado, no que es que viene por arriba, es que aparece un Mirlo Blanco, que Suárez y tal. Todo eso, es decir, los que hemos indagado en la historia de nuestro país, cuando nos han dejado y en archivos extranjeros también, vemos que de eso, y lo hemos visto más en la calle, porque estábamos en esos movimientos. Hay aquí dirigentes del movimiento estudiantil, personas que estuvisteis fuera, seguro que lo tenéis todavía fresco en la memoria, porque estábamos todos en contra de ese régimen liberticida, ¿no? Bueno, pues tenemos eso, que Washington ayudó mucho al dictador para que se prorrogara su régimen, pues casi 20 años después de aquel abrazo en el 59 en la plaza de Callao. Entonces, este desembarco de los principales actores y actrices y tal, pues vino muy bien para... Si luego, si alguien me pregunta luego, pues lo puedo desarrollar un poquito más esto. Bueno, todas estas evidencias, al igual que la del exilio de medio millón de compatriotas con sus familias al finalizar la guerra, o la eliminación por depuración de sectores laborales y profesionales enteros de la importancia, como por ejemplo del magisterio. O sea, los maestros fueron diezmados de una forma bochornosamente indigna, ¿no? Los catedráticos exactamente igual. Los catedráticos naturalmente progresistas, ¿no? Sectores arquitectos. Es decir, y yo me he enterado recientemente que uno de los principales reconstructores de la Varsovia, machacada por la aviación de la Luftwaffe alemana en la Segunda Guerra Mundial, era un español, un arquitecto español, por ejemplo. En China también había arquitectos españoles que tuvieron que exiliarse, por ejemplo. Es una historia increíblemente... Bueno, esto de lo que les estoy hablando es constatable documentalmente. Pues está documentado, existe, no es ningún invento de rojos ni masones, no, no, esto es verdad, esto existió, pero nos ha sido, pues eso, secuestrado durante todo este tiempo por esa minoría de edad que nos atribuye el poder franquista durante todos esos años. Bueno, hay que tener en cuenta también que este discurso revisionista que habla del patriotismo y tal, bueno, todas sus raíces ideológicas están fuera. Están en De Bonald, de Maistre, Chateaubriand, todos los reaccionarios franceses importantes están detrás del tradicionalismo, del ultraconservadurismo, de todos los fenómenos reaccionarios, están todos estos. Y Carl Schmitt, por ejemplo, es otro, el alemán este que divide el mundo entre amigos y enemigos y dice que la única potestad realmente importante del Estado es la declaración del estado de excepción. Claro, es donde, bueno, pues Carl Schmitt fue el gran mentor de Fraga Iribarne, el gran inspirador, vamos, de Manuel Fraga Iribarne, ministro y catedrático de teoría política y de sistemas de organización. Hay aquí, ¿no?, un compañero mío que estuvo, varios compañeros míos que estuvieron en la Facultad de Política que sufrieron sus clases, ¿no? Bueno, un pensador extraordinariamente importante, es decir, yo creo que para ganar las contiendas hay que conocer a los rivales, ¿no? A los adversarios.
el gran gurú de toda esta recualificación en clave revisionista de la derecha es un aristócrata belga, ubicado en Francia, es Alain de Benoit, que tiene una vida político-ideológica muy curiosa. Ha seguido esa trayectoria de una forma absolutamente errática y arbitraria y muy contradictoria, que pasa de un origen en sus comienzos, es un etnicista, un clasista en clave racista y supremacista, relativo a la raza blanca, que le exalta, ¿no? Y pasa de eso también a la apología colonialista sobre el apartheid surafricano y rhodesiano, y aplica también esos conceptos anticoloniales a la actitud de la República Francesa frente a la Revolución Argelina por su independencia, etcétera, ¿no? Pero va pasando, va evolucionando poco a poco, ¿no? O involucionando, como se vea, ¿no? Y va trufando lo que va descubriendo con algunos elementos del pensamiento progresista. Entonces, Alain de Benoit, pues incluso adquiere su discurso, empieza a adquirir, después de haber fundado muchas revistas con mucha influencia por la derecha francesa, que él trata de recomponer. La derecha francesa pasó los años 60 y 70 y 80, una etapa muy mala, pero este es una hormiguita y tal, es un hombre muy inteligente que va construyendo un discurso revisionista sobre la base de ir reduciendo, fragmentando, cogiendo pequeños retazos del pensamiento ideológico más consistente, ¿no? Entonces, tiene tintes críticos, tiene tintes antiliberales, sobre todo hacia los Estados Unidos, y entonces va a ser considerado este Alain de Benoit como el mentor fundamental de la reconstrucción de la nueva derecha. Y la nueva derecha, para reconstruirse, necesita de la desmemoria, necesita del falseamiento de la memoria histórica y memoria democrática para relegitimar esa nueva derecha que emerge en Europa en torno a los años finales de los años 70. Pues lo que caracteriza hoy porque nosotros, yo creo, cualquier persona progresista con una mínima sensibilidad política, pues tiene que estar bastante preocupado con lo que está sucediendo en nuestro contorno europeo y mundial, ¿no? Estamos viendo cómo verdaderos cafres llegan a las grandes magistraturas, gente sin ninguna sensibilidad, sin ninguna empatía, totalmente irracionales, totalmente reaccionarios. No sé, los casos de Bolsonaro, de Milei, el, 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 el apóstol de la motosierra, ¿no? Este tío, o sea, cómo puede llegar a un país, en cierto modo, que parecía culto, etcétera. Ahora os contaré un poco también eh, cómo llegan estos elementos, hasta dónde llegan, ¿no? Bueno, en lo que concierne más directamente al pensamiento gramsciano de este evolucionante Alain de Benoit, se percató de la importancia que tenía el concepto gramsciano de la guerra cultural. De la guerra cultural, en cierto modo, había estado hegemonizada esa guerra por la izquierda. La izquierda había impuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de valores democráticos, una serie de valores progresistas, y el discurso, en cierto modo, que dominaba desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral también, desde el punto de vista político, era un discurso de izquierda. Había, es decir, en Francia, el laborismo británico, el PC italiano y el Partido Socialista, en Alemania también la socialdemocracia, tenía como mucho ascendiente, entonces necesita succionar elementos de esa guerra cultural, y lo que hace es que trata de pertrechar a la nueva derecha con esa conciencia de que tiene que dar la guerra cultural, que tiene que recurrir a la lucha ideológica y tal. Y toma elementos de Gramsci, pero toma elementos también de Marx. Lo que pasa es que lo que hace es que les desprovee a esos elementos que son marxianos, son socialistas, les desprovee de su carga dialéctica, de su carga también vinculada a la lucha de clases, a la conquista del poder. Los agua, los destiñe, pero los utiliza, es decir, imaginaros la distinción entre lo estratégico y lo táctico. Es decir, lo estratégico viene a ser el largo plazo en política, que está encarnado por el Estado,
y lo táctico vendría a ser el gobierno, es decir, el corto plazo. Los gobiernos, como ustedes saben, cambian y los estados permanecen. Bueno, pues lo que viene a hacer este hombre es que trata de quitar los elementos estratégicos que tiene el discurso marxista, por ejemplo, los desagua, los destinta y los pone al servicio de una táctica de zancadilla política, de la politique politicien que dicen los franceses, politicien. Es decir, hace un mixto ahí tremendo, pero un mixto muy eficaz, porque se están produciendo simultáneamente en las sociedades europeas una serie de procesos que van a contribuir a esa despolitización, a esa desdemocratización, a ese desmantelamiento del Estado, de sus atributos por parte de las grandes corporaciones, y sobre todo un fenómeno que yo creo que es extraordinariamente importante, y es que con la tecnología y su desarrollo desbocado, pues vamos a asistir a un problema muy grave. Ustedes saben que la tecnología ha movido históricamente casi todas las otras dimensiones importantes del convivir, ¿no? Por ejemplo, la demografía, a medida que, por ejemplo, los estilos de vida, por ejemplo, las instituciones. Imagínense, a medida que se amplía la red de carreteras en un país, pues, y eso es una medida tecnológica, pues las condiciones de vida pueden mejorar. Se puede ampliar la demografía, se puede ampliar los estilos de vida cambian, hay más campo por cultivar, hay más posibilidades de establecer industrias. Es decir, la tecnología tiene una fuerza extraordinaria como vector desencadenante de procesos sociales de tanto interés como los demográficos o como estos que le estoy diciendo, estilos de vida, institucionales, etcétera, ¿no? Pero la tecnología llega a tal grado de desarrollo que en cierto modo, empieza a mostrar capacidad de autonomía, de autonomizarse incluso de las decisiones, que sería el caso de la inteligencia artificial. Pero en una etapa anterior, ¿qué hay detrás del discurso tecnológico? Muchos de nosotros vemos en el discurso tecnológico, pues bueno, muchas ventajas. Podemos hablar con Vancouver. Hoy mismo me puedo poner yo en contacto con Vancouver desde aquí, ¿no? Y cualquiera de ustedes. Y puedo hacer llamadas, y tengo WhatsApp y tengo tal, pero yo les invito a que piensen un poquito más en profundidad a propósito de esto. ¿Qué pasa con la tecnología tal como está hoy concebida? Que está acabando con nuestras concepciones históricas de lo que es el espacio y lo que es el tiempo. Si se fijan ustedes, la tecnología lo que ha hecho ha sido suprimir ya la historicidad, la Geschichtlichkeit que decía Habermas, la historicidad y la espacialidad. Todo está pasando simultáneamente. Ya no tiene valor la experiencia, no tiene valor la historia, no tiene valor el pasado, la lucha. Entonces, si la experiencia no tiene valor, si la historia no tiene valor, si la lucha tampoco, ¿con qué mundo nos quedamos? Con el que tenemos. El mundo hegemónico del capital financiero que designa cada paso de los que estamos dando. ¿Y ahora cómo lo está designando nuestro paso? Haciendo perfiles. Nosotros vamos dejando el rastro con nuestros datos a través del teléfono, de la tecnología. Vamos dejando al día, había un estudio en la Facultad de Sociología, cuando yo estudié también, que decía que aproximadamente en una jornada normal, de una persona normal, estábamos sometidos a 26 controles como mínimo de pantallas, máquinas, bueno, cuando pasamos la tarjeta en el supermercado para pagar, cuando... Entonces, con eso, este mundo de la tecnologización absoluta, lo que hace es que va construyendo perfiles y prácticamente saben de ti casi tanto como sabes tú, porque saben tus gustos, saben tus inclinaciones y saben tu voto. Y si no lo saben, te van a dar todo para que tú votes, porque te van a dar, en cierto modo, el medicamento este, no sé cómo se llama, bueno, una especie de, ¿cómo se llama? Bueno, una especie, un, eh, un placebo, el placebo de lo que tú quieres. Por ejemplo, Boris Johnson ganó las elecciones en Inglaterra en función de que hicieron grandes estudios demoscópicos y dijeron, bueno, ¿cuántos votos necesitamos para desbancar a los conservadores? 350.000. Así,
A ver, vamos a ver, el señor McDougall de Edimburgo, ¿qué gustos tiene? Pues es pescador, va con el Tottenham y tiene... Entonces, con todos esos datos que iban sacando de este señor que dejaba con su tarjeta cuando pagaba, que cogía el metro, ¿qué tal? Cogía el autobús, que se compraba unas alpargatas, iban viendo el perfil exacto de este señor, de tal manera que empezaban a darle información preelectoral con relación a las propuestas que el partido de Johnson iba a propiciar, que satisfacían, curiosamente, todo lo que a él le gustaba. Bueno, pues sacaron los votos suficientes y Boris Johnson, el del tupé, otro del tupé también, el peloro, se acreditó. Y fijaros la que se lió también, ¿no? Brexit con los Cameron anteriormente, en fin, todo eso. El problema es más grave todavía. Yo he tratado de no caricaturizarlo un poco, pero es más grave todavía. Porque ustedes se fijan, si sustituimos el espacio y el tiempo, que han sido las muletas culturales más importantes de la historia de la humanidad, a través de las cuales se ha desarrollado la cultura, ¿qué es lo que queda? Queda un espacio virtual. Y de las magnitudes que nosotros barajamos, ¿cuál es la más virtual de todas? El capital. El capital sintoniza muy bien con este otro mundo que están creando a costa de nuestros datos, a costa de nuestra... Por consiguiente, bueno, lo que caracteriza hoy a la extrema derecha europea es que, a diferencia del nazismo y del fascismo, combina elementos neoliberales y antiestatales. Si fijan ustedes, el fascismo y el nazismo eran estatalistas. La gran diferencia de los movimientos actuales, movimientos de extrema derecha, es que se oponen al Estado también y adoptan un discurso neoliberal absolutamente enloquecedor, ¿no? Piensen ustedes en Milei, ese histérico encaramado en el poder en Argentina, ¿no? Quiere acabar con el Estado, cualquier tipo de rastro, que no exista nada más que lo privado. Entonces, claro, yo a las pruebas me remito. ¿Cómo se ha podido vencer parcialmente, o detener al menos el virus de la COVID, el COVID, estatalmente? ¿Qué han hecho las empresas privadas? Tonterías. No se puede. O sea, las organizaciones privadas no están capacitadas, no saben y no quieren arreglar los grandes problemas de la humanidad. El Estado, sin magnificarlo ni mucho menos, que tiene muchos problemas, pero es un constructo político, social, colectivo, que sirve para arreglar grandes problemas como ese o el otro gran reto que tiene el mundo, no solo los virus, las epidemias, sino también el cambio climático. El cambio climático es una evidencia, independientemente de los terraplanistas y negacionistas, que por cierto se acogen casi siempre a fórmulas de extrema derecha para... Bueno, pues esos problemas solo se pueden arreglar estatalmente. Y entonces ese striptease tremendamente grave del Estado a favor de las corporaciones, pues está haciendo mucho daño a la posibilidad de la democraticidad en nuestro planeta, ¿no? Entonces, la conexión, perdón, entre este discurso revisionista y la desmemoria es clave, ¿no? Se necesita borrar, en lo concreto, en la memoria española, se necesita borrar todo eso que vamos sabiendo con cuentagotas para que se pueda legitimar un cambio de régimen a democrático o antidemocrático como el que pretende esta gente. No hay más que escucharles lo que quieren, ¿no? Esto unido a la actitud tan perpleja y tan dubitativa del señor este Feijóo, el que se fotografía y es amigo durante 10 años de lo que él cree que es un contrabandista, pero resulta que es un señor que se dedica fundamentalmente a llenar y a convertir Galicia en la gran fábrica distribuidora de la droga a escala europea. Pues bueno, este señor es una de las cosas que tenemos aquí en este país como gran alternativa de la derecha supuestamente democrática, ¿no? Bueno, entonces, como decía, Benoit se percató de esa importancia del concepto gramsciano y entonces de la guerra cultural y entonces lidió en la guerra cultural y sale a la guerra cultural a darla con la mentira por emblema, con la degradación de los valores democráticos por emblema también. Entonces aquí tiene muchos seguidores, como hablaba antes, de César Vidal, Pío Moa, Cayetana, Jiménez de los Santos, o Ricardo de la Cierva,
nos comentaba Gonzalo Fernández de la Mora, que se inventó aquello del fin de las ideologías, ¿no? Hay otro aspecto que yo también quisiera tocar, pero ya no quiero tampoco cansarle, es decirle que fueron premonitorios los textos de George Orwell sobre la lucha entre la verdad y la contraverdad, ¿no? Que se vaticinaba. Es muy curioso que eh, no se sacara a colación este tipo de tema más que 40 años después de editarse su obra, ¿no? La gente empezara a tomar conciencia de que lo que estaba diciendo con la telepantalla, con todo aquello. Eso es una sugerencia que me hizo también mi buen amigo Antonio de Chazarra, que hablaba del carácter profético que Orwell tenía a propósito de eso, ¿no? Ya saben su frase famosa que decía: quien controla el presente controla el pasado, y quien controla el pasado controla el futuro, ¿no? Es una frase atribuida también a Orwell. Bueno, pues yo quisiera dejarlo más o menos aquí, solo decirles una cosa. Miren, si echamos una ojeada a la historia, hay mucha gente culta y bien intencionada y tal se pregunta cómo un pueblo como el pueblo alemán llegó en su día a ser abducido por un discurso político tan extraordinariamente retrógrado, reaccionario, anticientífico, irracionalista, etcétera, ¿no? ¿Cómo? Como un pueblo culto. Todo el mundo tocaba el piano, todo el mundo sabía música, todo el mundo tenía una cultura, tenía un pasado intelectual extraordinario: Goethe, Schelling, Hegel, es decir, maravillas. Bueno, pues esto tiene una explicación. Y la da, curiosamente, George Lucas, un pensador húngaro, que dice lo siguiente: los cánones del pensamiento alemán, los cánones paradigmáticos, van a ir mutando. Van a pasar desde una acreditación, final del siglo XVIII, de, de la historia y la historiografía, y principios del XIX, como canon paradigmático, va pasando a la sociología, luego va pasando a la antropología, luego a la psicología y luego a la biología. Ese declinar de paradigmas hacia la biología es la puerta de entrada al racismo, al supremacismo, al pensamiento ario, etcétera. ¿Qué es lo que hay ahí detrás de ese proceso de declinación hacia el nazismo, que va a encontrar en la biología precisamente la justificación de su discurso reaccionario, desmemoriado, no tiene nada que ver con el pensamiento realmente alemán, etcétera? Pues hay una deriva irracionalista. Se va a cuestionar el pensamiento ilustrado y su gran aportación a la cultura humana, que es la razón, y se va a ir degradando la razón y se va a ir quebrando intencionadamente, naturalmente, con unos discursos y con unos elementos irracionalistas que van a acabar por desrazonar absolutamente el pensamiento alemán. Y aparece el tal Rosenberg, el gran filósofo del nazismo, etcétera. Aparece el despiste de Heidegger, uno de los grandes pensadores también filosóficos y tal, que durante una etapa pues, fue rector de la Universidad de Berlín y se vino a quemar libros, etcétera. Bueno, luego parece que intentó desdecirse cuando le pregunta a un periodista: bueno, señor Heidegger, ¿y usted por qué apoyó el nazismo durante esos 6 meses terribles donde se vino a quemar libros? Y dice el filósofo: es que el acaecer, no, el devenir, perdón, acaece en el extravío. Toma ya. Es decir, esto es como se justifica esta gente. No, es que claro, es que uno se extravía. Martin Heidegger, filósofo extraordinario, el más importante de los filósofos del siglo XX, dice esto. Bueno, pues lo dejo aquí, solo apuntarle una pequeña esta. Todo eso, todo ese discurso racista, supremacista, nazi, se impone ¿cómo? Bueno, a través de un pequeño genio que hay ahí, diabólico, que se llama Joseph Goebbels, que impone una escenografía extraordinariamente eficaz para conseguir la sumisión de un pueblo oculto como el pueblo alemán. Imagínense ustedes los desfiles con esa asombrosa uniformidad
los uniformes de las SS negros y tal, diseñados por Hugo Boss, por cierto, está todavía en las tiendas y tal. Es decir, toda la iconografía, los planos ascensionales del Führer encima de una tarima, la voz histérica del Führer hablando de los estandartes de sangre que están detrás, la esvástica, ¿no?, que es un símbolo solar que idiotiza al personal, ¿no? Bueno, todo eso se consigue mediante técnicas que están volviendo a ser utilizadas. Fundamentalmente, la técnica más eficaz es la mentira. Son las fake news, son los bulos, etcétera. Bueno, estamos viendo que la extrema derecha en nuestro país ya da sus pinitos en torno a ese mundo y seguro, yo les alerto a ustedes para que se pertrechen y se preparen porque vienen con todo, no vienen ya a dar guerra, no, vienen a desgobernar, es de lo que se trata. Bueno, yo hasta aquí, muchas gracias por su atención. Pues son muchas las cosas que ha puesto Rafael encima de la mesa para meditar y reflexionar. Esto ha tenido una referencia a doctor Goebbels. Y Goebbels, acuérdate que, perdón, ya estás. Decía que convenía mentir lo más posible, porque cuanto más mintieras, acabas convirtiendo esa mentira en verdad. Es un poco lo que está pasando ahora en todo el ámbito occidental. Bueno, la pregunta que planteaba, sí, bueno, es una fase típicamente retrógrada, antipolítica, etcétera. Una cosa es que haya enfado por la gestión política. Otra cosa es que desaparezca la posibilidad de decidir colectivamente. Entonces, la decisión forma parte de nuestra vida. No hay más remedio que decidir, que optar, que descartar. Entonces, en la vida social, esa función decisoria es absolutamente necesaria. Y la política es eso, es el arte de decidir, el arte o la técnica o la ciencia, ¿no? Entonces, cuando sale el discurso este súper reaccionario allí en La Dana, a propósito del enorme sufrimiento que ha experimentado la gente, pues en las fases de irritación es muy fácil contagiarse emocionalmente de una situación de desesperación, ¿no? Pero estos lo hacen premeditadamente, es decir, tienen un proyecto. El proyecto es destruir las bases de la convivencia democrática en este país para establecer un sistema autoritario. Es que no hay otra cosa, no hay más que escucharles en el Parlamento, no hay más que escucharles. Bueno, pues este partido político de extrema derecha se ha apuntado a esa historia, ¿no? El problema es que, claro, los mensajes simplistas se enraizan bien, sobre todo cuando no hay cultura política. Estamos ante la peor catástrofe en tiempos democráticos y además con enfrentamiento político de utilizarla para sacar réditos. Esto no lo habíamos visto nunca. Inventándose culpables. Sobre todo, fijaros, sí, pero Están adjudicando los primeros contratos para la construcción de La Dana, están adjudicando a dedo a empresas vinculadas a la crisis, a la creación del PP. Es muy interesante la conferencia de Rafa por la cantidad de temas que plantea. A nivel concreto, actualmente en Madrid se puede ver en los cines una película que se llama El ministro de propaganda, que es la biografía del ministro de propaganda de Hitler, que decía que la propaganda no tiene nada que ver con la verdad, tiene que ver con la cultura, con las bellas artes. Lo que se trata es de decir una mentira 1000 veces y se termina convirtiendo en verdad. Entonces la película está muy bien y es muy fácil decir la verdad. Luego, en muy varios cines. los Verdi, en los Verdi, Y en los Verdi de Orgullo. pero me imagino que habrá más. Después también hay una exposición actualmente en Madrid, en CaixaForum, que es sobre la República de Weimar, la destrucción de la República de Weimar y el ascenso del nacionalsocialismo. Yo a esto añado de mi cosecha una película clásica que seguramente todos habéis visto, que plantea muy bien la dicotomía entre la razón y el sentimiento. Casi siempre gana el sentimiento.
porque el hombre es un animal social y el sentimiento lo mueve. En la película Cabaret, volver a verla. Ya veréis, la vieja película Cabaret, sí, la vieja película Cabaret. Y luego, a nivel de literatura, pues, por la memoria histórica española, intentar leer los libros de Paul Preston. Un pueblo traicionado, el Holocausto español, y otro que yo no conocía, que lo he empezado a leer, que se llama Arquitectos del Terror. La biografía de los que diseñaron el franquismo. José María Temán, Queipo de Llano, Emilio Mola, el policía Candevila, el cura Tusquets, fueron los que empezaron con las fake news para desestabilizar a la República y lo lograron a través de la guerra civil. Y es muy viejo lo que está pasando, es decir, tienen muchos medios para hacerlo y efectivamente, como dice Rafa, ahora ya el espacio-tiempo no existe, solo existe lo virtual y lo más virtual es el capital. Que está en todos los sitios, que se puede invertir en la bolsa de todo el mundo en cualquier lado, y es a los que le va la marcha de todo esto. Y van quitando todas las regulaciones, porque yo recuerdo, son datos concretos, pero si los ves en su conjunto, después de la crisis de 1929, en Estados Unidos, Roosevelt dio una ley que obligaba a la banca. Es decir, la banca tenía que preguntarle a los clientes, ¿usted qué quiere? ¿El interés normal, que es el 2 o el 3%, y con eso se conforma? ¿O usted quiere invertir para hacer negocio, para ganar el 50, el 60, el 100%? Y entonces los bancos durante décadas en Estados Unidos estaban obligados a tener dos cajas. Una caja para los clientes que se conformaban con el 3%, y otra caja para los especuladores, para los que no querían límites a riesgos. Y eso se quitó en la época de Clinton. A raíz de eso se vino la crisis económica de las hipotecas subprime, es decir, meter todo en la misma casa. Y con el dinero de los ahorradores normales, meterse a hacer negocios de 100 o nada. Se desreguló. En las campañas electorales de Estados Unidos había un límite en las donaciones a los partidos. Desde hace unos 8 o 10 años es libre. No hay límite en las donaciones para las campañas electorales. Entonces, claro, ¿quién gana las elecciones? El capital. Es decir, a quien le dé el capital 4.000 millones al mes, gana las elecciones, porque controla las televisiones, las radios. Es decir, que la democracia se convierte en una mentira, en un teatro. Entonces, claro, las desregulaciones, ellos saben muy bien lo que piden cuando piden las desregulaciones, porque al final darles el poder a ellos y el poder sin límite. Y claro, ya ahora es difícil encontrar sectores en el mundo donde explotar y obtener ganancias extras como ha habido a lo largo de décadas, aunque se van reintentando. Entonces, al capital ya en muchos sitios le estorba la democracia. ¿Para qué van a tener que mantener la sanidad, la educación pública? No, no, que todo sea libre y todo se hace teóricamente en nombre de la libertad. Claro, ¿qué libertad tiene una gallina frente a una zorra? La libertad absoluta, la zorra se come a la gallina. Ellos son las zorras. Sí, el señor y luego Antonio. Bueno, una referencia a la primera parte de la intervención de Rafa, muy importante, es decir, la necesidad de recuperación de la memoria histórica y la preocupación que puede sentir o siente una gente de nuestra generación por la desinformación de los jóvenes con respecto a lo que ha pasado en este país. Esto es un hecho, se habla mucho, se sabe que es un problema educativo, que es un problema en la escuela, en el instituto, en la universidad. Es absolutamente necesaria la recuperación y la historia veraz.
Yo no voy a insistir sobre esto, pero sí quiero insistir que en estos momentos en Madrid hay una obra de teatro que me parece muy imprescindible, que se está celebrando en estos momentos en el Centro Dramático Nacional, y se llama 1936. Entonces, el espectáculo es realmente extraordinario. Aparte del fondo, del contexto de la recuperación de lo que fue la contienda española, creo que el montaje de una obra que, por cierto, dura casi 5 horas, con 2 descansos, me parece que es probablemente de lo más recomendable que hay en este sentido, en el sentido de la recuperación de la memoria histórica, lo más recomendable que hay en Madrid en estos momentos. Así que lo recomiendo. Muchas gracias por las dos preguntas. Solo un pequeño dato, lo que decía José Ramón, es un discurso muy bien trabado también, como el de Enrique. Fijaros, es decir, el tema del secreto también venía muy bien al propio régimen para tapar algunas cosas que no convenía que se supiera que había hecho en sus propias filas. Fijaros el dato, curiosamente. En un momento determinado, Emilio Mola, famoso director del golpe de alzamiento de Franco contra la República, la cabeza pensante, vinculado a los servicios de inteligencia alemanes también, etc. Un día le dice a su chofer, que tiene un chofer, le dice, oye, vete a buscarme a Burgos que me voy en avión. Le cogen a Burgos, bueno, no sé dónde era exactamente, pero era en la zona. Y entonces coge el avión y en Alocero cae el avión y se muere Mola. Pero es que el chofer que había cogido el coche para ir a buscar también muere ese día. ¿Qué pasó ahí, no? ¿Quién quitó del medio a Mola? Sí. Entonces, San Jorge, otro accidente aéreo. Es decir, también el secreto sella esas cosas, ¿no? No solo la represión hacia afuera, hacia el área republicana, no. La represión hacia adentro. Todo eso está sellado todavía por el secreto. Y luego, con relación a lo de la juventud, hay una cosa que yo se me ocurre. Primero, bueno, corroborar los sitios donde habéis dicho que la película sobre Goebbels es importantísima, es muy importante, está muy bien hecha además. Lo que dices tú de 1966 también es una obra de teatro fantástica y tal. Pero ¿qué pasa con nuestros jóvenes, no? Siempre ha habido brecha generacional, es decir, siempre ha habido confrontaciones visiones del mundo distintas entre una generación y otra. Pero ¿qué es lo nuevo y lo que parece irreversible? Antes por lo menos existía un lenguaje común, pero ya no. Es decir, ya no barajamos los mismos códigos lingüísticos, ni siquiera los códigos lingüísticos, ni siquiera la misma gramática, ni la sintaxis, ni nada, que la gente joven. Porque la gente joven está metida en el lenguaje digital. Y nosotros hemos vivido y nos hemos creado en el lenguaje analógico, ¿no? Y entonces, esa ruptura del nexo generacional es mucho más profunda ahora que nunca. Entonces, aparte de las batallitas y tal, que dicen que contamos, que tienen razón, nuestros abuelos también nos contaron alguna, pero por lo menos existía ese nexo, que es que ahora ya no. Es que ahora ya esa virtualización de la vida, ese presente continuo, esa deslegitimación de la historia, de la experiencia, de la lucha, pues le está llevando a unos grados de apoliticismo aterradores, porque además transigen con una serie de cosas, por ejemplo, ahora que se está discutiendo las horas laborales de trabajar 37 horas y media y tal. El problema no es ese, desgraciadamente, ojalá fuera ese. El problema es que hay miles de trabajadores en España y trabajadoras que están trabajando muy por encima del horario mínimo, de las 8 horas, perdón. Entonces, y todo eso, cuando hay regulaciones de horas extraordinarias, vale, pero es que el 80% de ellas no las cobran. Es decir, y luego, otra cosa, todo esto, toda la informatización de nuestras vidas, pues bestial, desde el punto de vista laboral, tiene una cosa, es que es la productividad ilimitada que estamos sacando cuando trabajamos con la informática. Porque no se mide expansivamente en horas de trabajo, se mide en la intensidad, se mide en el quebranto sensorial que tenemos utilizando la telemática para trabajar. Es decir, estamos regalando dinero al capital gratuitamente
sin planteárnoslo, sin conciencia de ello. Entonces, es necesario que los jóvenes, sobre todo, tomen nota de estas cosas, o las que ellos quieran, pero que se comprometan un poco, porque les va a ir muy mal en la vida. ¿Quién de ellos puede pagarse una vivienda, por ejemplo? ¿Quién no puede emanciparse y no pagar el 70% de lo que gana para pagarse el alojamiento, ¿no? Es un poco eso. Más preguntas. Antonio. Eh, bueno, yo venda la conferencia, la intervención de la mesa, lo que ha comentado a mí, ¿no? El único problema es que eso hay que darlo a conocer, porque buena parte de esos datos mm, la gente lo desconoce. ¿No? Hay que darlo a conocer en la conferencia o la ponencia de Rafa, muy interesante. Yo quiero señalar dos o tres cosas. La primera, creo que debemos ser autocríticos o críticos y reconocer que hemos llegado tarde. Mm, La, digamos, la derecha extrema, la ultraderecha, los totalitarios nos llevan ventaja y lo que hay que hacer es cuanto antes establecer campos de batalla y presentar la lucha. Por ejemplo, cuando se ha comentado esa frase de solo el pueblo salva al pueblo, hace falta que alguien salga y reconozca que esa frase tiene una mala intención evidente, que es señalar que el Estado no sirve para nada y que no hubo 25.000 militares, ni hubo bomberos, ni solo el pueblo, es viva la intervención individual y el Estado que se quede, que se quede vacío. Bueno, el populismo y el simplismo, los mensajes fáciles. Pero ahora, lo que quería, digamos, poner de manifiesto, porque como estas conferencias se graban y posteriormente se suben al archivo de UGT y se pueden consultar, es primero lo peligroso que es otro mensaje, que es todos son iguales. Debajo de todos son iguales está los mecanismos de la ultraderecha. Y luego añadir que el revisionismo reaccionario elige muy bien los campos de batalla. El campo de batalla no es la universidad. Hay facultades de reductos, pero ahí todavía se puede tener un debate. Elige las redes sociales buscando un público que está entre los 16 y los 30 años, donde la simpatía por la ultraderecha, el desconocimiento, es total, crece. Y la prueba, quiero señalar dos o tres aspectos rapidísimos, es, por ejemplo, un vídeo que enseguida se vuelve viral, tiene cierta mierda, donde aparece Franco felicitando las fiestas. Muy bonito, muy bonito. Bueno, felicitando las fiestas, tremendo. Y donde también aparecen totalmente tergiversados y, y manipulados hechos, eh, mm, hechos históricos a los que los utilizan sin el menor pudor. Por ejemplo, el de que gracias a un periodo de paz y felicidad y bienestar como era la dictadura, los zurdos dejaron de robar durante 40 años. Ese mensaje está en las redes, ¿no? Y además la gente dice, qué gracioso, qué bien, ¿no? Y mi intervención en ese punto es que hay que poner en valor todo lo que ha señalado Almudena, o por ejemplo, que hoy se le ha devuelto a la Fundación Fernando de los Ríos
un cuadro de Javier Manuel de los Ríos, niño, que fue expoliado en la posguerra, al acabar la guerra civil, pero junto a poner eso, poner ahí, o para contraponer, hay que actuar en ese campo. No basta con quejarse, sino sabiendo que esos mensajes manipulados, selectivos, absolutamente fake news y bulos, están teniendo un efecto entre los jóvenes, especialmente de 16 a 30 años, y ahí es donde hay que hacer valer los, los logros, los objetivos, los sentidos, y termino, porque me estoy enrollando, y no era mi intención, diciendo que sobre el documental que que se está haciendo, que sobre la verdad es extraordinario, pero que esos documentales de nada valen como que estén en posesión de una fundación, que es estupendo que esté, pero lo que hay que hacer es conseguir que la gente los vea. El documental de la verdad que es ¿Cuál es, perdona, el documental de la desbandada, Ah, el de la desbandada. que es magnífico, magnífico, pone los pelos de punta, es estupendo que esté en manos de una organización memorialista, de una fundación, pero ahí no hace nada. Hay que conseguir que la gente lo vea y lo discuta. De modo que, otra vez, repito, mi enhorabuena a la mesa y por lo menos que tengamos conciencia de que hay que actuar en un terreno donde llegamos tarde y donde lo tienen prácticamente monopolizado. Porque quien tiene la juventud tiene buena parte del futuro y saben dónde actuar. Sí, me permites una cosa. Bueno, No, solo un dato concreto sobre la Dana. En una de las zonas más afectadas por la Dana ya hay un negocio que vuelve a estar en funcionamiento. IKEA, porque construyó el edificio siguiendo las regulaciones suecas para zonas inundables, que todo espacio público tiene que estar a la altura de 1,5 pisos de altura y el bajo se pierde. Es decir, se perdieron 4.000 metros cuadrados, que es el soporte del edificio, que no sirve ni para garaje, pero ya está funcionando y queda en una de las zonas más afectadas, gracias a la regulación sueca de construcción en zonas inundables. No, las regulaciones estatales no sirven para nada. Sí, bueno, yo voy a hacer una pregunta, te voy a hacer, bueno, primero que yo estuve en el Paseo de la Castellana el 21 de diciembre de 1959 cuando llegó Franco, cuando llegó Eisenhower. Me acuerdo de cuando yo tenía 13 años y estaba hace unas chicas jóvenes delante de mí gritando Franco Ike, ¿no? Era un poco, bueno, todo eso me lo ha recordado con lo que ha dicho Rafael. Mm, Hoy me ha molestado mucho que unas mujeres, unas personas que han ido delante del Congreso de los Diputados a protestar por lo de la Dana, lo que han dicho, lo que iban gritando era asesinos, asesinos. No sé a quién se referían, si a lo mejor se referían a Amazon o se referían solo al presidente del gobierno, o a quién se referían. No me ha gustado, no me ha gustado. Es verdad que lo del pueblo salva al pueblo puede terminar en situaciones como esta, que efectivamente se trata de ir contra, sobre todo contra la izquierda, claro. Que ya se está diciendo, no, hombre, el otro día no sé qué cadena de televisión estaban diciendo que en la zona apenas tenía culpa de nada. Es verdad que esto es una cuestión muy negativa, ¿no? A mí no me ha gustado nada. Hay otra noticia hoy en los periódicos, también del pueblo salva al pueblo, pero que tiene otro sentido. Es en Estados Unidos, ese joven o ese hombre que ha matado a una de las aseguradoras, ¿no?
y que está teniendo un gran apoyo en las redes sociales, precisamente porque, claro, las aseguradoras son en Estados Unidos las que impiden que haya una medicina pública y una salud pública como hay en Europa y, por ejemplo, en España, ¿no? Y bueno, son historias que vienen todas enlazadas con lo mismo que estamos hablando. Y no, pero la pregunta era, yo quería hablar de, que ya otras veces Rafael lo ha dicho, pero quería insistir en ello, es sobre lo de los secretos oficiales. ¿Por qué puede ser que la ley de secretos oficiales de Franco todavía no se haya desmontado? Sí, porque ha pasado muchos años de democracia, muchos gobiernos demócratas, gobiernos socialistas, y siempre me ha llamado, ya creo que otra vez lo hemos hablado también en una otra conferencia, pero me llama mucho la atención que una ley no se pueda desmontar. Si se han desmontado otras, se han desmontado todas las leyes de Franco, bueno, la ley orgánica, otras leyes, ¿no? Y me llama mucho la atención. Vale, muchas gracias a las dos conferencias. Gracias. Bueno, una cosa con relación al tema de la Dana. Si os fijáis, ha habido un nombramiento de un exteniente general para hacerse cargo de la vicepresidencia que va a llevar a cabo la reconstrucción. ¿Qué significa esto? Es decir, significa ni más ni menos que este teniente general, las primeras declaraciones que ha dicho ha sido que no va a estar sometido a ningún poder parlamentario ni político. La vicepresidencia es un cargo político. No es decir, ¿por qué a este señor no se le ha hecho jefe de una comisión ejecutiva para la reconstrucción? Pero no un cargo político. ¿Quién le lleva de la oreja a una vicepresidencia? El PP. ¿Para qué? Para buscar el mismo grado de confrontación que hay entre el Poder Judicial ahora y este gobierno de coalición, para implicar al ejército también, cuando en un momento determinado alguien del gobierno diga, oiga, esto no está bien, tener ya otra vez a otro poder fáctico importante, que estaba hasta ahora ha cumplido una función realmente buena de armonizar valores tradicionales con valores progresistas y constitucionales. Pero es una insidia más de la irresponsabilidad que tiene la derecha, la dirección de la derecha en este país, de MRD, que dicen los franceses, las relaciones políticas y democráticas. Es inadmisible lo que... O sea, este señor, que muy bien, que puede ser un gran técnico, también hay muchos ingenieros en nuestro país con proyección internacional, ingenieros civiles, que no se le llamó a algún ingeniero civil, no buscan realmente la insidia, buscan lo conflictivo, buscan poner a los pies de los caballos a este gobierno, que os recuerdo que es el primer gobierno de coalición en 40 años, el primer gobierno de coalición. Luego, a tu pregunta, ¿por qué se perpetúa la ley de secretos oficiales? Bueno, siempre digo que hay unas leyes implacables de poder, ¿no?, que afectan a cualquier estrato ideológico. O sea, la política se emancipa un poco de sus engarces ideológicos, se emancipa y hay una ley fundamental, y es que el secreto garantiza una perpetuación del poder y se esconde pues, de los trapos sucios. El Estado es un constructo muy complejo, pero necesita presentarse públicamente como que armoniza los intereses privados y los intereses colectivos. Yo cohesiono este país porque represento unos intereses y otros, pues con esto los armonizo, etcétera. Pero ¿es cierto esto? En un sistema capitalista, ¿es cierto que el Estado puede decir que armoniza bien? Estoy hablando del Estado, no estoy hablando del gobierno. ¿Que armoniza bien los intereses privados y públicos en un sistema capitalista como el nuestro? Mirad, uno de los experimentos que yo hice cuando estudiaba mi tesis era sentar en el diván del psicoanalista al Estado. Y yo le preguntaba al Estado, oye, Estado, ¿tú quién eres? Dime quién eres. Y me decía el Estado, la ficción, no puedo decírselo. ¿Pero no lo sabe usted quién es? Dice, no, sí lo sé, pero es que es tan grave lo que le voy a decir. Vale, ya ve usted, yo soy el psicoanalista, le estoy a usted tratando. Y entonces decía, mire, es que yo tengo que decir que trabajo para todo el mundo, pero realmente yo trabajo para la clase dominante. Yo trabajo para el mundo del capital. Entonces, no puedo decirlo. Y digo, ¿y cómo hace usted para que no se le vea el plumero? Recurro al secreto.
¿Comprende? Ese era el mecanismo. Es eso. Hay intentos de este gobierno, después de haber quitado muchísimo jarasca de otras cosas, porque si os fijáis, desde el minuto cero que este gobierno llega a Moncloa, se trata por parte de los Tellado y esta tropa y la Gamarra y toda esta burrela de gente despreciable desde el punto de vista político, no hablo en términos personales, es crear un estado de excepción permanente. Un estado de excepción donde la naturalidad de la gestión política desaparezca, donde todo sea acogotamiento, acoso, linchamiento. Desde el minuto cero, no han parado. ¿Qué van a preparar mañana? Seguro que están ya cavilando con elementos como el Miguel Ángel Rodríguez y compañía, ¿no? Esta gente que son, bueno, que se dedican al acuchillamiento político, ¿no? ¿Qué están preparando mañana? ¿A qué obedece este nombramiento de un teniente general, un exteniente general que dice que no quiere ninguna instrucción política y es vicepresidente del gobierno de la Generalitat Valenciana? ¿A qué obedece toda esta insidia, todo? Bueno, pues no han admitido que no se puede gobernar en este país si no tienes una mayoría parlamentaria. No lo han admitido desde el minuto cero. Y hasta que no tumben a este gobierno no van a parar. ¿Cuál es la alternativa? Resistir, aguantar y mirar hacia adelante. Nos merecemos un gobierno de coalición. Este país es un país plural. ¿Por qué no pueden gobernar los nacionalistas? ¿No le gusta el ultranacionalismo hispano-español que está hecho a semejanza de lo que decían de Bonal, de Mestre, Carl Schmitt, etcétera? ¿Comprendéis? Es un poco eso. Perdón. Sí. Esa es otra, sí. Está en la línea que dices, y lo recuerdo simplemente, que la universidad pública en la Comunidad de Madrid no está recibiendo fondos, están asfixiados. Yo soy geóloga, como muchos sabéis, una carrera que es importante que un Estado español tenga geólogos, que tengamos que estar ya importando de otros países, porque aquí no se producen debido a muchas causas que empiezan desde el colegio, y que nos encontremos con que una Facultad de Ciencias Geológicas de Madrid, que tiene ya sus 50 años, haya que terminar cerrándola, que es lo que quieren, y que deje de fabricarse esta formación, esta profesión en Madrid, porque, claro, es una carrera que si la estudia muy poca gente, pues llega un momento en que no es rentable. Estamos en ese hipercapitalismo en el que la rentabilidad se basa en número de personas a las que soy capaz de dar ese título, pero nada más. Lo demás no se basa. Claro, yo estoy muy preocupada ante la deriva de esto. Fíjate si hubiera habido estudios geológicos sobre la Dana, sobre el panorama geológico en el cual discurre el turbión enorme que se produce, por ejemplo, ¿no? Bueno. Así termináis vosotros, me cuelo yo aquí en medio. Bueno, a ver, queda muy bien siempre decir que habéis estado magníficos, pero es que es verdad. Y después de escucharte, Rafa, voy a comprar inmediatamente tu libro último, Geopolítica para ti, que recomiendo también, ya que estamos recomendando películas y todo, Geopolítica para ti. Porque seguro que nos dará muchas pistas también sobre lo que voy a preguntar ahora. Una de las cuestiones que se utilizan habitualmente es hablar de guerra civil, porque el término guerra civil en lugar de guerra de España, porque eso se vincula, incluso el Puy de Fou lo hace, se vincula a una guerra entre hermanos. Y se habla de una guerra entre personas, entre civiles, cuando realmente fue un levantamiento militar contra el gobierno establecido. Eso es una de las cuestiones que nos han estado machacando día tras día, año tras año y generación tras generación para hacernos pensar precisamente esto, ¿no? Es una de las, bueno, pues de lo que nos ha impuesto el revisionismo, ¿no? Franquista de la dictadura. Pero yo quería preguntarte, bueno, antes de la pregunta, voy a anunciar, para que no se me olvide, la próxima conferencia de memoria democrática, ahí hay el díptico completo. Falta un nombre porque
Estamos a punto de conseguir que Hannah Jalul venga a la conferencia que hay en marzo, pero todavía no tiene su agenda decidida y no nos ha podido confirmar. Pero bueno, en cualquier caso, el 9 de enero tenemos la opinión de historiadores e historiadoras sobre la Ley de Memoria Democrática. Creo que es muy importante conocerlo porque realmente, bueno, pues la van a aplicar directamente. Y sí, y van a intervenir María Luisa Carcedo, que es la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, Guzmaro Gómez Bravo, que es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y modera el modesto historiador Premio Nacional de Historia, Francisco Cánovas, al que conocemos muchas personas del estilo. Estamos aquí. Ahora la pregunta para Rafael, ¿no? Es sobre la inteligencia artificial, porque has comentado, ¿no? Que estamos cediendo, por cierto, de forma gratuita todos nuestros datos. El capitalismo está haciendo negocio con esos datos que nosotros cedemos dando a las cookies o de cualquier otra manera, consintiendo. Em, pero esa inteligencia artificial que va a utilizar nuestros datos para ir metiéndonos también en ese próximo voto que tendremos que emitir, por supuesto también va a ser revisionista. Y va a ser revisionista no solo por los datos que le metamos, sino porque el algoritmo que va a gestionar esos datos va a llevarnos efectivamente hacia lo que desean, a invisibilizar todo eso que no debe aparecer. En definitiva es eh, pues tu hipótesis, ¿no? Pero en este caso sobre la inteligencia artificial. Y estamos dando poco, bueno, desde UGT sí se está dando últimamente mucha relevancia a, a la cuestión de los datos, a que nos paguen por los datos. Probablemente en algún momento las cotizaciones a la seguridad social, puesto que cada vez la natalidad es menor, tendrá que ser por parte de esos datos y que realmente quien gestiona esos datos pague las cuotas a la seguridad social. Pero lo que es más importante son los algoritmos. Lo comentabas también, ¿no? Eh, Ese meternos en el ordenador a ver cómo producimos, cuánto producimos, el algoritmo nos va a llevar también a tomar decisiones y a gestionar de una manera muy determinada, no solo incrementando la productividad, sino incrementándola hacia donde desean. Por lo tanto, creo que es uno de los peligros que esta inteligencia artificial, que ahora lo utilizamos, el ChatGPT, que tú le haces una pregunta y te responde lo que la mayoría dice, esas mayorías son peligrosas, porque son como la mayoría votantes. El que se queda en casa dice que no decide, pero también decide. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Solo una pequeña cosa. Es decir, en los grandes economistas de la historia, Adam Smith, David Ricardo, etcétera, tropezaron con un problema. Era el problema de acreditar científicamente la economía. Entonces, la economía es una ciencia social, no es una ciencia empírica. ¿Por qué? Porque el sujeto y el predicado, el sujeto y el objeto de esa ciencia son seres humanos. La matemática, por ejemplo, no. La matemática del sujeto somos nosotros y el objeto es algo abstracto, es un triángulo, es una forma geométrica, etc. Bueno, entonces, ¿en qué se basaron para cientificar la ciencia económica? Dijeron, no, es que la economía es una ciencia empírica, es decir, tiene todas las credenciales newtonianas. Entonces, o sea, sin quererlo, porque estos eran economistas, humanistas también, etcétera, pero sus planteamientos sobre la economía llevaban a pensar que es que la economía era una ciencia empírica, es decir, que desaparecía su sociabilidad. Ahí empieza el proceso. El proceso que se llega a la inteligencia artificial, en mi opinión, se sitúa ahí. Es decir, la tecnología tiene que tener una función social. Desde el momento que se emancipa, que se autonomiza, se privatiza, pierde esa función y se convierte en un arma contra la colectividad y contra las mayorías.
Esto es lo que va a pasar si nos descuidamos, va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Se pueden hacer maravillas con la inteligencia artificial? Sí, pero evidentemente el problema de la verdad es un problema de una gravedad extraordinaria porque se puede falsear prácticamente todo, todo, de una forma además absolutamente desenvuelta. Entonces, solo debates de este tipo, cuando se generalizan, nos puede permitir tomar conciencia de qué es lo que hay que parar en esos procesos. Entonces, es decir, la vida social es la clave de la convivencia y la clave del bienestar y la clave de la felicidad también. Todo lo que tenemos lo hemos heredado prácticamente. Solo tenemos la capacidad de combinar esos legados que hemos recibido con una impronta propia. Eso es nuestra individualidad. Entonces, la vida social es fundamental y en la política es la clave. Durante años estuvimos aguantando catedráticos que decían que el empalme natural de la ciencia política era el derecho. No, es la sociología desde el punto de vista científico. Si no hay sociedad, no hay política. Y si no hay política, no hay sociedad. Entonces, a todos estos que pregonizan la no política, la antipolítica y tal, estos son verdaderos agoreros de los jinetes del apocalipsis que vienen si nos descuidamos. Y los jinetes del apocalipsis hoy tienen tupé rubio, por ejemplo. Y a ver dónde queda eso, a ver dónde queda Argentina, a ver qué guerra civil se va a montar allí, a ver qué guerra con Brasil posiblemente. Es tremendo, de verdad que es tremendo. En fin, yo os agradezco muchísimo tu anfitrionía, Isabel, tu presentación, Almudena, y su presencia aquí, y de verdad muchas gracias por todo. Perdonad, es que me he quedado con ganas de hacer también Bueno, una perdón. pregunta. Sí, porque no he estado de que era la moderadora, no he podido. A ver, yo quiero decirte que estoy muy preocupada con el tema de los jóvenes y el papel que tienen. Tú decías que están, digamos, yendo hacia el apoliticismo. Yo creo que están yendo hacia el analfabetismo. Los jóvenes es que no leen un periódico, no ven una televisión, no escuchan la radio, apenas leen un libro. Entonces, quiero decirte, yo lo veo por mis hijos, o sea, y por los hijos de... O sea, es que cuando tú preguntas, lo poníais en los 30 años, ¿no? Vamos a ir más para allá. O sea, gente que ya tiene 30 y tantos años y que es que no sé, lo único por donde se informa es por aquí, por colectivos de estos, de redes sociales y no sé si le dices, pero ¿qué? Esta persona de que la conoces, o sea que, no, es que me da mucha confianza, me fío de ella. Entonces dices, pero ¿esto qué está pasando? Bueno. Yo no sé, creo que los psicólogos necesitamos que se pongan a darnos explicaciones de qué está pasando aquí. Cuando tenemos a semejantes psicópatas, porque es que el Elon Musk es un psicópata, el Donald Trump es un psicópata. ¿Qué está pasando aquí para que la gente esté con todos estos individuos? Luego quería que hubiéramos comentado un poco qué te parece si ves semejanzas en qué pasó en los años 30. Y quiero hablar de esto que habéis comentado del 1936. Yo no he ido a verlo, pero alguien me ha comentado que sí que ha ido a verlo, que a pesar de que está avalada por algunos historiadores y tal, por ejemplo, a Largo Caballero, y en eso tengo que... El papel que le dejan creo que es... bueno... en fin, se ensalza mucho, parece, el tema este del anarquismo y tal, esta cosa romántica. Bueno, no sé, yo tengo que ir a verla, no lo he visto, ¿no? Pero bueno, sí me gustaría, por eso enlazo con Largo Caballero, porque claro, Largo Caballero, que es muy criticado y tal, yo es que lo vio tan claro en los años 30 qué es lo que estaba pasando con el fascismo en Europa, que bueno, pues... Bueno, entonces, luego, también quería comentar, porque claro, esto viene ya de lejos. ¿Qué papel crees que han tenido los historiadores, digamos, cuando yo creo que no han sabido... o sea, vamos a ver, el tema de la guerra está súper estudiado en la academia.
pero sin embargo la divulgación ha fallado estrepitosamente. Los Píos Moa, los César Vidales, o sea, estos tíos es que han triunfado, pero ya desde hace no sé cuánto tiempo. Entonces ahora es el discurso y el relato que todos estos, la gente de la extrema derecha, pues, entonces bueno, el tema de la Dana que habéis dicho, vamos a ver, es que aquí quien está resolviendo los problemas es el Estado, o sea, dejémonos de tonterías, o sea, quien está poniendo los dineros es el Estado, y por eso se están resolviendo, vamos, yo me estoy viendo los vídeos estos del Óscar Puente, que es que son la hostia, con los bypass estos, que yo no sabía lo que era un bypass hasta que nos lo ha explicado. Pues, vamos, en tiempo récord, cómo se han conseguido muchas cosas que parecían... Vamos a ver, aquí, que este Pedro Sánchez nuestro, o sea, se ha tenido que enfrentar a las crisis más gordas y yo creo que lo ha hecho bastante bien, porque si nos tuviéramos que haber tenido que enfrentar con los Mariano Rajoy, el Feijóo y compañía, las crisis estas que hemos tenido... Pues mira, el COVID, en fin, la Dana, ya estamos viendo cómo lo que han hecho ellos allí en Valencia, en fin, quería simplemente... Sí. Bueno, perdóname porque no te lo he pillado, discúlpame, ha sido... Bueno, con relación a lo que dices de los historiadores, hay un historiador alemán que es uno de los más importantes en cuanto a imponer un relato revisionista, que es Erich Nolte, sobre el nazismo, el fascismo. Entonces se carga muchos de los principios en los cuales se había basado el discurso hasta entonces, y luego aparece una serie de sucedáneos y de seguidores y tal que empiezan a negar el Holocausto, empiezan a negar tal. Hay precisiones, evidentemente el Holocausto no fue solo contra el pueblo judío. Es decir, decenas de miles de socialistas, de comunistas fueron pasados por los campos de trabajo y de exterminio. Son dos tipos de campos, ¿no? Les interesaba explotar a tope a determinados trabajadores y les daban de comer lo mínimo pero era un proyecto distinto al exterminio, que el exterminio ya era masificado, estaba y tal, como había tratado Hannah Arendt. Luego, tú dices que ¿por qué no leen un libro? ¿Por qué no tal? Bueno, es que claro, todo está bastante conectado. En el mundo editorial de nuestro país se produjo un fenómeno mediante el cual una editorial de extraordinaria pujanza, que venía del franquismo, la editorial Planeta, desembarcó en las editoriales que se dedicaban a editar ensayo, a editar libros de texto, y lo primero que hicieron es que todo tipo que tenía un grado de cultura superior al analfabeto que había llegado, liquidado. Pero esto fue así, o sea, tengo amigos en el mundo editorial que me lo cuentan. Esta editorial llegó con la apisonadora. Es decir, ¿qué pasa? Claro, ¿qué discurso le interesa a esas capas dominantes del capitalismo financiero? ¿Qué tal? Le interesa la incultura, porque la cultura tiene un factor crítico, un germen crítico, que puede ser doloroso para ese mundo, porque lo puede poner en cuestión. Entonces, se trata de idiotizar al personal. Y luego, evidentemente, recurrir. ¿Vosotros habéis visto una película de Hollywood donde no aparece un repertorio entero de armas? Por ejemplo, helicópteros, donde no aparezca la muerte, es decir, es el clásico policía que lo echan tal, porque le han matado a una niña y entonces él va y mata a 15 personas para vengar a su niña. Esto es constante en la televisión. Cuando enciende la televisión y ves una película de los domingos por la noche que la anuncian mucho, siempre hay una policialización de nuestras vidas tan terrible, un armamentismo tan a flor. ¿Cómo no se da uno cuenta, los poderes también, de que un programador de televisión puede hacer mucho más daño que un arma de destrucción masiva desde el punto de vista de la conciencia, desde el punto de vista... ¿Cómo se quejan en Estados Unidos? No, es que ha habido un chaval que ha cogido un rifle y se ha cargado a 17 personas. Pero si es que lo está viendo. Lo está naturalizando el cine de Hollywood, que se dedica fundamentalmente a eso. Y se dedica también a cambiar el relato, a la desmemoria. Todos los árabes son terroristas, al parecer, los palestinos todavía mucho más. Y luego, pues no hay genocidio en Gaza. No hay genocidio. Pues mil gracias a ti, Ana.